¿Listos? Perfecto. Pues antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por su presencia el día de hoy. El tema, sin lugar a dudas, que nos convoca en esta ocasión es hablar sobre la asunción de un nuevo presidente en los Estados Unidos. Todo lo que se vino manejando como elemento de campaña que se vertía en cada uno de los discursos significaba y representaba la visión de un personaje totalmente disímbolo a la forma tradicional de expresión que habían tenido los anteriores candidatos norteamericanos. Ciertamente, en este proceso que se vivió, los dos candidatos que participaron tenían características muy similares en cuanto a su visión programática. Quizá lo que hace diferencia es el carácter, la agresividad, la explosividad del entonces candidato Trump y hoy presidente constitucional de los Estados Unidos. Lo que ha expresado en esta ocasión es un mensaje preocupante que debe motivar a los mexicanos no al desánimo, sino a la acción coordinada. Son momentos de cerrar filas entre los poderes del Estado y dar un solo frente para combatir este desafío, afrontándolo con inteligencia, con una visión integral que permita proteger los intereses del país, los intereses de los mexicanos, que por una circunstancia extraordinaria tienen que irse a buscar oportunidad en el vecino país del norte, proteger los intereses comerciales de los mexicanos y desde luego preservar la soberanía nacional es fuente fundamental que debe motivar el trabajo de todos los sectores en el país. Hay que cerrar filas con la Presidencia de la República, con el cuerpo diplomático, con el cuerpo productivo, y Acción Nacional está dispuesto a hacer esta labor, este esfuerzo. El mensaje de arrogancia y de prepotencia debemos combatirlo con inteligencia, astucia y una actividad diplomática permanente que permita salvaguardar nuestros intereses. Esta exaltación al neonacionalismo yanqui debe de estar siendo observada por el gobierno mexicano con atención, con la visión de entender que entre vecinos lo más importante no es levantar muros, sino generar las condiciones de comunicación. Ante este mensaje debemos de cuidar que no sea el odio lo que impere en el pueblo norteamericano. Por nuestra parte, debemos impulsar el respeto con dignidad de todos los mexicanos para interrelacionarnos con Estados Unidos. Hay que reactivar una agenda diplomática que sea agresiva, que permita al Poder Legislativo, y en este caso al Senado de la República, actuar en unidad, sin posturas demagógicas, sino posturas programáticas que vayan en beneficio de las y los mexicanos, de los intereses de todos. Tenemos que restablecer comunicación con nuestra contraparte. Hay senadores y diputados norteamericanos que no comparten totalmente la visión del presidente Trump y que están más bien buscando una relación que nos permita seguir avanzando de manera sincronizada, pareja, en el entendido que entre vecinos que se necesitan para comprar, para vender, para intercambiar culturalmente muchas cosas, lo que debe de imperar es una comunicación fluida, donde se entienda que tenemos valores, que tenemos dignidad y que tenemos intereses en común. Hay que involucrar al sector privado para que ellos hagan lo propio con las cámaras comerciales, industriales, de producción, para que en este
anuncio que se ha hecho de revisar los tratados comerciales en los cuales nos vemos nosotros inmersos, pues la premisa sea ganar, ganar. No debemos estar dispuestos a que exista una subordinación que humille, sino una coordinación que dé prosperidad a ambas naciones. Las condiciones evidentemente varían, cambian. El proteccionismo que está anunciando el presidente norteamericano debe verse con reserva, y nosotros tener la inteligencia, la astucia, la capacidad para que dentro de estas visiones generales, la visión de México sea compartida también por un pueblo norteamericano con el cual tenemos amplia relación y nos hemos vuelto codependientes. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo: cerrar filas, darle al gobierno federal la capacidad de emprender acciones de convocatoria para los diversos sectores y actuar con prudencia, con inteligencia, para defender la soberanía nacional, pero sobre todo mantener la dignidad de los mexicanos y desde luego preservar los intereses comerciales, los intereses de nuestros compatriotas que se encuentran en una circunstancia de tránsito por razones de trabajo, de fuerza laboral en Estados Unidos. Tenemos que hacerlo al margen de las posiciones partidistas. Hoy lo que debe de llamar es una convocatoria por México, y ahí nuestras diferencias sobre cualquier otro tema deben de quedar al margen, porque debemos de tener una sola agenda internacional y la suficiente humildad para saber realizar cada uno de nosotros la parte que nos corresponde. El Ejecutivo debe de saber que cuenta con el respaldo del Senado de la República, y desde luego en el caso del Partido Acción Nacional manifiesta su disposición amplia para colaborar en la estrategia diplomática que tenga como objetivo preservar los derechos de todos los mexicanos. Señor, usted nos dice, bueno, comenta que los mexicanos ante el presidente de Estados Unidos, lo que haga, no aceptemos la subordinación y la humillación. El señor habla de una idea, de que primero Estados Unidos, y como que es la idea madre de lo que queremos combatir. Con un cerrar filas, como el presidente mismo, Enrique Peña Nieto, dio un mensaje y no le hizo ningún comentario al Senado, que es copartícipe de los temas internacionales. Y luego está el otro tema: cómo estar unidos, cómo cerrar filas si están el Estado de México, Coahuila, Nayarit, que es el preámbulo del 2018, en el que su partido tiene mucho interés. Bueno, ¿cómo resolver esa ecuación? Bueno, antes que nada, creo que todos los legisladores debemos de apelar al sentido patriótico que nos trajo a esta representación. Más allá de las cuestiones domésticas, lo que está en juego es la dignidad y la soberanía del pueblo mexicano, y ahí no habrá quien se manifieste o deba manifestarse por la mezquindad o por el cálculo político cuando se trate de defender los intereses de todos. Nuestros compatriotas que están haciendo un esfuerzo por fraguarse un destino en el otro país no saben de militancias, sino saben de necesidades, y ahí hay un gran compromiso. Tenemos que poner todos lo que esté de nuestra parte para poder avanzar. Nosotros tendemos la mano y la disposición al Poder Ejecutivo, al sector empresarial, para que a la brevedad hagamos una agenda conjunta, en el entendido de que la responsabilidad de guiar los trabajos y la representación la tiene el Poder Ejecutivo en la relación diplomática. Nosotros no pecaremos de omisión, ni nos vamos a sentar a ver qué hace bien o qué hace mal el Ejecutivo. Por el contrario, haremos una agenda
para platicar con nuestras contrapartes en Estados Unidos, ver la visión que ellos tienen, tratar de acercar posiciones y desde luego el interés primordial para nosotros los mexicanos son los mexicanos, como para ellos pueden ser los norteamericanos. Hay que buscar una estrategia de ganar-ganar. Senador, los dos primeros negociadores que van para fin de mes es Luis Videgaray y Ildefonso de Economía. Ellos tendrán un cheque en blanco para negociar algunos convenios con letras negras en pequeño para ver si se puede construir por ahí el muro, o cuál va a ser la postura de ustedes, sobre todo si lo van a llamar a comparecer, o como dijo el presidente del Senado, bajándose del avión, platicar con él. Bueno, pues ellos tienen la responsabilidad por parte del Ejecutivo de tener esta representación. Evidentemente no hay un solo acuerdo internacional que no pase por el tamiz del Senado de la República. Creo que lo pertinente es tener esa primera reunión, que se informe con amplitud qué hay atrás de estos primeros pronunciamientos, cuál es la ruta crítica que están proponiendo los norteamericanos y después establecer la estrategia diplomática, la estrategia que mejor le corresponda para defender los intereses mexicanos. Habrá que platicar con la Cancillería, habrá que platicar con el Ejecutivo y tendremos que platicar entre nosotros también. Dejemos que asistan, que informen y en consecuencia poder actuar. Yo lamento que no se haya dado este diálogo de manera previa, que la propia inestabilidad del gobierno en la renovación de sus representantes en la Cancillería haya impedido diálogos amplios, extensos con la representación en el Senado de la República, que es la encargada de revisar todos los convenios que firme México con el mundo. Pero bueno, ya está la circunstancia así, que asistan, que informen y trabajar de manera conjunta para todo lo que venga. Estamos en una época de desafío, que tenemos que afrontarla de manera conjunta para mejores resultados. ¿Ustedes no considerarían necesaria una reunión con el presidente de la República para conformar esta agenda? ¿O se conformaría solamente con la comparecencia de Luis Videgaray? No sería necesario. No sé, de hecho, buscaban que se interesaba una reunión con el presidente de la República. ¿No sería el momento para tener eso? Tenemos que sentarnos necesariamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y diseñarla. Vamos a ver en estos primeros contactos, demos el beneficio de la duda en esta primera encuentro, tengamos esa información y generemos todas las reuniones que sean necesarias. Si es necesario que esté el presidente Peña, pues habrá que convocarlo. Entiendo yo que lo importante, más allá de los protagonismos, es encontrar la manera de defender los intereses de los mexicanos. Sí, o sea, no se trata, como dicen algunos, de tomarse la foto, porque ya muchos ya se la Así quieren es, tomar, así es. pero sí de plantear cosas reales, Certeros. incluso cuestiones como las económicas que están pasando ahorita con las gasolinas. Así es simple y sencillamente pasar del discurso por salir del paso a la acción para avanzar. Yo creo que ese es el compromiso. Señor senador, un poco también amarrando navajas con lo que dijo el senador Barbosa, él pide que una comisión de senadores vaya a esta reunión con Videgaray y con Ildefonso. ¿Ustedes también estarían de acuerdo con que se integrara senadores a esta? Es una payasada. A ver, yo creo que lo importante es dejar que las autoridades hagan su trabajo y después entonces sí ya reunirnos los senadores con la autoridad y en consecuencia fijar la agenda a lo que venga. No podemos sembrar dudas en una circunstancia en la que nos encontramos inmersos. Hay que dar los primeros pasos y en lo sucesivo caminar todos juntos. No se trata de antes de empezar a caminar nos estamos metiendo el pie. Sin lugar a dudas hay la capacidad analítica suficiente para saber en la primera información que se tenga cuáles son los cauces a seguir. Quitemos protagonismos y quitemos deseos de darle color a nuestras expresiones cuando está en juego el interés nacional. Eso es lo que nosotros pedimos, avanzar con tranquilidad, con respeto y hacer propuestas serias, no incrementar la desconfianza, la duda que de manera normal, natural hemos tenido en un sexenio altamente contradictorio.
ciertamente carece de confianza y de credibilidad, pero en este tema en particular estamos obligados a cerrar filas, a poner lo que esté de nuestra parte para avanzar juntos, para que cada quien haga su tarea. Dejemos que avance esta pequeña misión, que traiga la información y a partir de ahí empezar con una agenda ya de manera conjunta. Es un mensaje que usted lo califica como preocupante, pero no temeroso, o sea, no es tenerle miedo, hay que hacerle frente con... Hay que hacerle frente, es un desafío, hay que verlo como una oportunidad y debemos estar preparados para cerrar filas, para que todos actuemos en defensa de los intereses de la nación. Es una oportunidad, pues, para que los mexicanos encontremos un punto de coincidencia. Senador, en otro tema le puedo preguntar sobre el caso de la escuela de Monterrey, de este menor que ya detectaron que era un arma del papá, que se, bueno, aficionado a la cacería, si tuviera una postura. Bueno, pues es una lástima, es una consecuencia de la forma en que están conviviendo algunas familias en el país. El tejido social evidentemente se ha ido desgarrando y esta es una de las muestras que hemos vivido recientemente. Más allá de la forma en que se realizó la tarea de acompañamiento de los padres de familia, el desarrollo personal de sus hijos se convierte en una necesidad. A veces consideramos que el hecho de que estén en casa, que estén bien, que tengan computadora, que tengan los instrumentos suficientes para que se entretengan ellos solos es suficiente. Ya vimos cómo un exceso de información ante una ausencia de cercanía por parte de los padres de familia puede desencadenar una conducta delictiva como esta que se presentó. Es lamentable y esto nos obliga a regresar a la importancia de atender el núcleo familiar, estar más cerca lo más que se pueda para que no se presenten este tipo de situaciones. Senador, nomás una cuestión, perdón, si usted me lo permite, aprovechemos buscarán alianza con el PRD para el Estado de México. El Estado de México se tiene que avanzar con el mayor número de alianzas posibles. Si es posible entre partidos políticos, que es lo ideal, se debe de celebrar. De lo contrario, tendrán que buscar las alianzas con la sociedad, con aquellos grupos que participan de manera organizada en el Estado y que no pertenecen a un partido político. Cualquiera de los escenarios que busque alianzas es un escenario promisorio. Lo importante es que los partidos entiendan que solos no van a poder avanzar. El sistema se está jugando una parte importante de su sobrevivencia en la elección del Estado de México. Hay una elección de Estado, eso no hay duda. No hay quien se atreva a negar esta situación y esta circunstancia. Es más que evidente que el Estado de México y su influencia central están torpedeando la posibilidad de que se den alianzas y bueno, la inteligencia de los partidos estará en presentar buenos candidatos y lograr el mayor número de coincidencias con grupos sociales organizados. Muchas gracias, jóvenes. Gracias.